Si quieres conocer quién es quién en el mundo de la información, Rojo y Negro, cada tarde con Alfonso Rojo. 6:30 de la tarde, seguimos aquí en la última media hora de Rojo y Negro. Vamos, por supuesto, si Lorenzo Rodríguez entra a este estudio, quiere decir que es tiempo de cultura. Y tenía muchas ganas de que viniera Lorenzo, porque vamos a hablar de César González Ruano, uno de los grandes del periodismo y también uno de los más oscuros, o por lo menos de alguna etapa que vamos a hablar aquí y que no le deja quizás muy bien parado. Y también pues nos acompaña Pedro Fernández Barbadillo, bloguero de Periodista Digital y gran conocedor de estos temas, que bueno, por fin se ha dignado a venir a Rojo y Negro. Creo que era más fácil traer a Luis Marianzón que traerla a él. Bueno, después de arduas negociaciones, Pedro, bienvenido a este plato. Muchas gracias, Luis, y es que por fin me has invitado de un tema que conozco un poco. Bueno, qué modesto eres. Bueno, Loren, César González Ruano, te he puesto ahí ese mamotreto de 1700 páginas, que es solamente un tomo de sus artículos. Que me estabas comentando fuera de micrófono que es uno de los te prefieres los artículos antes que su obra novelística, ¿no? Sí, González Ruano es un escritor que tocó, como quien dice, todos los palos: el articulismo periodístico, la poesía, el teatro, la novela, los cuentos, y a mí desde luego lo que más me gusta de su obra son sus artículos, sus memorias. Mi medio siglo se confiesa a medias, y también esos diarios que empezó a publicar en el diario Arriba y que poco por entregas, y que continuó en unos cuadernos sin pensar que llegaría a publicarlo nunca, ¿no? Bueno, a mí la parte, te confieso que el Ruano que conozco, no lo conozco todo, lógicamente, tiene una obra extensísima. Era un hombre capaz de escribir por tres artículos al día. Se iba ahí al Gijón, que la otra vez le estuvimos dedicando también un rato de programa. Y al Teide, perdona Luis, iba al Teide, que es un café que ya no existe. También era mucho de cafés, escribía mucho, también solía ir al Comercial, si no me equivoco, y era, bueno, a mí la parte que más me gusta, por ejemplo, las memorias, cuando se pone a hablar, hace conversaciones, que después las publicó en el Arriba, sí. Porque aparte tenía contacto con toda la gente. Tiene un artículo, por ejemplo, donde dice, bueno, ha salido este señor Salvador Dalí a hablar, qué raro que no me conozca. Dice, qué raro que yo todavía no me haya visto con él. Hablando de Salvador Dalí, tenía contacto y llegada con todo Dios, ¿no? Y sus diarios íntimos, que para mí son bastante flojos. O sea, si tuviera Facebook, pues hubiera sido eso, porque era, me veo con fulanito como con menganito, salgo, me van y tal, y aparte todo un sentimiento de tristeza, porque estaba enfermo, nada le gustaba, le llevaban de viaje y se quejaba, le dejaban en la cama y se quejaba, venían los amigos a verle y se quejaba. Bueno, era una queja constante. Ahora, cuando se pone a hablar de escritores, es absolutamente fascinante. Yo he dicho que el diario íntimo ese me interesaba. Es verdad que literariamente es bastante flojo porque está escrito con muchísima urgencia, pero es interesante porque se revela muy bien la personalidad que él tenía, ¿no? Él vivía en un piso de superlujo en Ríos Rosas, esquina Castellana. Vivía con una doncella, una cocinera y un mayordomo que lo ayudaba a vestirse todas las mañanas, y era un hombre que escribía tantísimo para ganar dinero. Y así todo se quejaba de que no tenía dinero. Sí, a veces le faltaba para pagar el teléfono, ¿eh? A veces iba a hacer una llamada y decía, anda, ya me han cortado el teléfono, ¿no? Pero él no prescindía ni de sus joyas. Y luego está toda esta leyenda negra. De eso vamos a centrarnos en el programa, porque no nos queremos ir de tema. Alejandra. Buenas tardes. Vamos a hablar con Plácid García Planas, que ha sido corresponsal de guerra de La Vanguardia y autor de varias novelas y libros también que hablan del reporterismo, como La revancha del reportero, Jazz en el despacho de Hitler o Como un ángel sin permiso. Plácid García Planas, junto a Rosa Sala,
han escrito El Marqués y la Esvástica, una biografía de César González Ruano y los judíos en el París ocupado. Para ello han visitado 20 archivos, viajado a 8 países e interrogado a testigos y recorrido los lugares por los que pasó el llamado Marqués de Cajigal, que era un título nobiliario al que creía tener derecho. Y han intentado arrojar luz sobre esta controvertido personaje. Plácid García Planas está ya con nosotros. Hola Plácid, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. La pregunta es muy directa, Plácid. ¿Fue César González Ruano una persona que se comportó vilmente con los judíos en plena persecuciones, en pleno holocausto, y negoció con los nazis? A ver, nosotros lo que hemos podido demostrar documentalmente es que en el París ocupado César González Ruano expolió pisos de judíos, un piso de 850 metros cuadrados, que extorsionaba judíos. Pensemos que ser español en el París ocupado eras el rey del mambo, es decir, eras ciudadano de un régimen, de un país amigo del ocupante, y que tenías la llave de salida geográfica. La única manera de salir era por los Pirineos, España, Andorra, y salir por ahí. Entonces era muy ventajoso ser español entonces. Entonces hemos descubierto, no solo Ruano, mucha gente, españoles de derechas y de izquierdas, pues que jugaban con eso. En el caso Ruano, nosotros lo que hemos documentado es el expolio de ese piso, es que extorsionaba a judíos como a Hans Schönhoff, un poeta surrealista checo, judío, refugiado en París. ¿De qué manera les extorsionaba Plácid? Bueno, pidiéndoles dinero, pidiéndoles cosas por papeles que al final luego no existían. En el caso del piso, eso fue Julián Ruiz Aranda, que era un español industrial que fabricaba... Claro, el problema es que cuando te pones en una investigación así, te vas encontrando unas historias paralelas apasionantes. Julián Ruiz Aranda era un aragonés, vivía en París antes de la guerra, y fabricaba unos componentes especializados que solo hacía él para tanques del ejército francés. Entran los alemanes y le proponen seguir fabricando para ellos. Él dice que sí. Entonces él, Julián Ruiz Aranda, ayuda a su socio judío Josep Bernheim a salir de París, y el socio judío le dice: vale, mira, me voy, te doy las llaves de mi piso, 850 metros cuadrados, había muebles buenos, cuadros buenos, por favor cuídamelo. Entonces Julián Ruiz Aranda conocía a Ruano en el año 40 va de Berlín y va a vivir a París, y entonces Julián Ruiz Aranda le dijo: César, toma estas llaves, vete a vivir a ese piso, cuídamelo. Y lo que hizo César González Ruano es expoliarlo todo, o sea, al final no quedó ni un mueble ni un cuadro. Entonces el expolio, la extorsión, y luego entre los años 33, que es cuando Hitler sube al poder, y el 36, pues como a través de la embajada alemana, Ruano vivía en Madrid, colaboraba para ABC y otros muchos periódicos. Entonces los nazis le pagaban para escribir artículos tremendamente favorables a la ideología nazi. Entonces él cobraba para... Como tantos otros también, ¿no, Plácid? Sí, como tantos otros, pero y tú más. Claro. Es decir, una de las cosas que nos hemos encontrado en este libro es varias paradojas. Una de ellas hubo una periodista de un periódico importante de Madrid, que cuando nos hizo la entrevista para el libro, hablamos del antisemitismo de Ruano de los años 30, 40. Y ella nos dijo: sí, pero había mucha gente antisemita. Entonces nosotros le dijimos: bueno, sí, pero cuidado, porque nosotros hemos encontrado un documento de 1938 de la embajada del Tercer Reich en Roma. Entonces Ruano durante la Guerra Civil vivió en Roma, en el que califica literalmente a Ruano, dice: el único periodista español que acepta y propaga las leyes raciales italianas y alemanas. Y dice: ojalá todos los periodistas españoles fueran como él. Hasta tal punto era antisemita que el diario de la Falange, La Riva, hizo un artículo
entonces Ruano escribía para el ABC de Sevilla, hizo un artículo dedicado a Ruano y le decía, a ver, antisemitismo de raíz religioso sí, pero de raíz biológico no, porque la Iglesia de Cristo es universal. Entonces a esta periodista se le dijo, no, el antisemitismo de Ruano no era el normal de la época de que uno era de derechas, no, iba mucho más allá. Cuando escribió su crítica del libro, pues puso el antisemitismo ruano que era el normal en la época, punto, y se quedó tan pancha. Entonces no era tan normal el antisemitismo al que llegaba Ruano, por ejemplo. Plácid, Pedro Fernández Barbadillo quiere hacerte una pregunta. Hola, buenas tardes. Has mencionado que habéis encontrado muchos casos de gente que también hizo este tipo de tropelías en el París ocupado. No sé si habéis oído hablar de la autobiografía de Carles Fonseré, que era un cartelista muy famoso que acaba de falleció hace unos pocos años, miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, y él en su autobiografía cuenta sin ningún tapujo cómo fue un colaborador con el mercado negro de los nazis en París. Sí, de gente de derechas y de izquierdas. Lo que pasa y luego Fonseré cuenta una cosa muy interesante. Bueno, los republicanos españoles preferían quedar en la mitad de Francia ocupada por los alemanes que en la mitad de Francia ocupada del régimen de Vichy, que eran mucho más, perseguían mucho más a los republicanos españoles. Para los ocupantes alemanes eran como algo exótico los españoles allí. Y sí, ahí mucha gente de izquierdas y de derechas jugó a cosas sucias a diferentes niveles de intensidad en la maldad. Lorenzo Rodríguez quiere preguntarte sobre este tema, Plácid. Plácid, buenas tardes. Mira, yo llegué a esta época oscura, esta zona oscura del personaje a través de la estupenda novela de José Carlos Job, París Suite 1940. He leído vuestra biografía, que es un libro muy ágil, pero en esta biografía no se dice nada que no se supiera, ¿no? Es decir, lo que habéis hecho ha sido documentar, un trabajo, por supuesto, muy exhaustivo y necesario, todas aquellas cosas que siempre se han comentado, ¿no? Todas estas tropelías que hizo César González Ruano cuando estuvo de enviado en París, en Francia. Bueno, habían cosas que se sabían y otras no. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, no se sabía que había expoliado un piso de 850 metros cuadrados, el nombre del judío al que expoliaba, no se sabía toda la historia de Hans Schönhoff, el poeta surrealista checo de la resistencia francesa, al cual Ruano extorsionaba cuando los dos fueron encarcelados en Cherche-Midi. Sí. Es decir, no se sabía. Una cosa que me sorprende mucho, que es muy interesante la reacción a este libro, ¿no? Porque hay gente que ha dicho, bueno, pero todo esto ya se sabía. Y yo digo, ¿ah, sí? ¿Y te lo creías porque te lo decían en un café? Cosas tan fuertes. Es decir, este es el país en el que no se investiga, en el que no se va a la documentación, en el que un periódico pone en un papel con una cosa tal y ya será por válido. Es decir, sí se sabía, pero ¿alguien se interesó por comprobarlo? Claro, vosotros... ¿Os lo creíais y lo asumíais, la maldad o las fechorías de solo porque te lo dijeron en un café? Entonces, hay otra cosa que me sorprendió mucho, por ejemplo, a mí me apasiona literariamente César González Ruano. Nosotros hemos tenido dos comidas antes de salir el libro, tuvimos dos comidas con Mafre. En la primera les expusimos un poco lo que habíamos encontrado, un poco así de buen rollo, ¿no? Vamos a decir a los que nos están oyendo que la Fundación Mafre tenía hasta la salida de vuestro libro un premio, que era el premio mejor dotado en dinero sobre el tema periodístico, llamado precisamente dedicado a César González Ruano, y que le ha quitado y luego del libro le ha quitado el nombre. Sí, le han quitado el nombre. Entonces, la persona responsable de Mafre con la que comimos nos decía, vosotros sabéis que nos estáis obligando a sacar el premio por lo que sacáis. Digo, sí, mira. Y entonces nos dijo que dejarían de publicar su obra. Yo le dije, no, ¿por qué? Digo, si me preguntas a mí personalmente, yo el premio lo quitaría. Pero no porque engañara a judíos,
sino porque el Ruano violó todos los códigos éticos de la profesión, es decir, desde cobrar desde firmar artículos que él no escribía, que le pasaba a la embajada alemana en Madrid y él los firmaba tal cual y se publicaban, hasta meter ideología envenenada como la nazi cobrando. No porque uno lo sintiera. Entonces digo, por esto ya tendrías que quitar el premio, pero yo digo, soy partidario de que sigáis publicando su obra. ¿Por qué no? En Francia, Céline, no hay ningún premio Céline, pero se publica su obra. Digo, tendríais que... A mí literariamente César González Ruano me apasiona. Y cuéntanos un poco sobre ese... perdona. Dime. Solo que pero me apasiona tanto que lo he leído línea a línea y lo he vuelto a leer línea a línea. Y en el diario íntimo ese del que hablabais, casi 2.000 páginas, él mismo dice qué cosas aportáis que no se sabían, que la Francia libre lo juzgó y lo condenó a 20 años de trabajos forzados por delación a resistentes. Entonces, lo curioso del caso es que la Francia libre lo condenara, él lo pone en una línea al final de su vida, en su diario íntimo. Nadie se dio cuenta. Yo leyendo hacia el final digo, coño, si la Francia libre lo juzgó, lo que nos costó encontrar el juicio, lo encontramos. Y llamé a Rosa, digo, pero ¿cómo puede ser que lo ponga él en su diario? ¿Pero qué pasa? ¿No le daba importancia en ese periodo de su vida? ¿No le dejó ninguna marca? ¿Cómo se llaman sus memorias? Mi medio siglo se confiesa a medias. Él juega siempre con la media verdad. Sí. Él siempre dice las cosas lo suficiente como para fascinar al otro, pero no llega tan lejos como para no ir al juzgado de guardia. Háblanos un poco más de la personalidad de él. A ver, yo estoy convencido de que él no era un nazi, sino de que él lo hacía por dinero. La pregunta aquí está, ¿qué es peor? ¿Escribir cosas nazis porque eres nazi o porque te pagan por hacerlo? Este libro también entra de lleno y esto se ve en las críticas que se han hecho, el tema de la ética y la estética. Hay críticos que dicen, bueno, ¿y qué quisiera esto? Pero escribía bien, punto. Bueno, es un debate entre la ética y la estética. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es tu conclusión? ¿Se puede...? Porque esto cuando tocamos el tema del nazismo y siempre viene el tema de la banalidad del mal, ¿no? Que tanto le preocupaba a Arendt y demás. Al final, ¿se puede separar una cosa de la otra? ¿O van las dos juntas? Esto en el epílogo del libro, Rosa reflexiona un poco sobre esto y ella habla de la banalidad del mal. Es decir, de alguien que en el París ocupado él llevaba un altísimo tren de vida, sin trabajar, y en el París además. Era una época en que la gente pasaba hambre entonces ¿de dónde sacaba el dinero? Entonces lo hacía no tanto porque era nazi, incluso no tanto por hacer el mal, no es el mal por el mal, sino porque sencillamente el día anterior se había pegado la gran juerga con artistas a los que él invitaba y tal, y había que pagarlo. Cuentan que una vez le detuvieron y llevaba diamantes, llevaba como $12,000 en el bolsillo y demás, ¿no? Él tenía una fascinación entre religiosa y perversa con las joyas, y esto lo reconoce y lo escribe muy bien, él lo escribe muy bien en su narrativa, ¿no? Placid, incluso en el piso que ocupó se cuenta también que vendió los cuadros, ¿no? Y los cambió por falsificaciones. Sí, y luego falsificaban con amigos artistas que tenía, entraba en ese juego, ¿no? Pasa, el libro, nosotros no es una biografía de Ruano, nosotros es una investigación periodística, sí, en que vamos mucho a lo que hizo en el París ocupado. Antes me preguntabas cómo era él. Él era de una manera de ser tan alucinante, que acababa, ¿cómo te lo diría? Poca gente en la Segunda Guerra Mundial, unió en una misma indignación a los ocupantes nazis y a los resistentes franceses. Él era de una manera de ser tan no sabría decirte el adjetivo, darte la palabra, pero que al final los propios nazis
que a los que él se puso al servicio desconfiaban de él y hacían exhaustivos informes de él, de lo que hacía, de lo que pensaba. Igual la policía fascista italiana. Él vivió como refugiado franquista en Italia, pero los fascistas italianos no se fiaban de él, y el libro se nutre en gran parte de todos los informes que el Tercer Reich y la policía de Mussolini secreta hacía del personaje. Y luego, otra cosa muy interesante, que me ha sorprendido, es que él, en su obra, él da muchas pistas de sus pecados, como deseando que en el futuro alguien lo descubra y no sé, lo perdone, pero él da demasiadas pistas que dices, ¿por qué das estas pistas? Si en el futuro alguien, si se interesa, tú le estás dando aquí, ¿sabes?, las miguitas de pan que pueden conducirte a un pecado. Pues esas miguitas de pan al final han sido recogidas en el Marqués y la espástica de Plácid García Planas y Rosa Sales. Gracias, Plácid, por atender la llamada de Rojo y Negro. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Bueno, quiero aprovechar los últimos 7 minutos que nos quedan. Pedro, me acuerdo que comentamos en aquel momento cuando Mapfre decide quitarle el nombre al premio César González Ruano. ¿Cuál fue tu valoración en ese momento? Pues yo estoy en contra. O sea, se sabía quién era César González Ruano, tal vez con no tanto detalle como han explicado en este libro. Que ellos mismos dicen en el libro, los dos autores, que empezaron a investigar por lo que decía Eduardo Pons Prades, un anarquista que luego se metió a historiador, que le acusaba a César González Ruano de estar implicado en matanzas de judíos que intentaban pasar a Andorra y que no han podido probarlo. Entonces, que González Ruano pues era un vividor, un estafador, un sinvergüenza, pues se sabía. No puede que no con esta categoría, este calibre, pero como cantidad de gente. A mí me habría gustado preguntarle si en Francia, cuando estaban investigando, pues se enteraron de la polémica que hubo hace unos años en el que se descubrió que el Partido Comunista francés, aparte de colaborar con los nazis hasta que se produce la invasión de la Unión Soviética, pues monta unos escuadrones de la muerte para secuestrar a comunistas disidentes de la línea oficial, colaboradora de los nazis en esa época, detenerlos, secuestrarlos, llevarlos a centros de detención, someterlos a juicios, sin defensa, por supuesto, y ejecutarlos. A mí lo que me llama la atención, y te pregunto, Lorenzo, es que Mapfre ha hecho un gran trabajo en todo lo que tiene que ver apoyando la publicación de las obras de Ruano y demás, pero ¿por qué se recula tan rápido? Es decir, me cuesta entender que Mapfre no sabía esto que estamos contando sobre González Ruano. ¿A ti qué opinión te merece? Bueno, posiblemente porque las personas que sabíamos esto éramos personas muy avisadas, ¿no? Y en el momento en que sale este libro, todas esas cosas que siempre se han comentado se hacen de dominio público, ¿no? Porque es eso, en el libro lo que aparece es todo aquello que siempre se ha dicho. Lo que pasa que, bueno, este trabajo es admirable, es un buen trabajo, porque lo que han hecho ha sido documentar y poner nombre a todos esos chismes que se decían y que volaban en los cafés. Umbral... En todo caso, yo perdona. Sí. No, te iba a decir que Umbral o el maestro Alcántara, etcétera, lo disculpaban mucho a César González Ruano. Umbral también decía que era íntimo amigo de él, que paseaban todas las tardes, y sin embargo en el diario íntimo, pues creo tú lo tienes más fresco que yo, creo que apenas lo menciona un par de veces. O sea que sabía... Umbral le hace el prólogo de los diarios íntimos publicados por Visor, fueron prologados por él, pero sí es verdad que lo que pasa es que, así te digo la verdad, después de 400 páginas lo he dejado de leer porque es que no dice absolutamente nada. Es que los días de Ruano son comida con fulanito, siesta, me duele la espalda, sí. O sea, es que esos son los diarios. Por supuesto, es una lectura que ya dices, bueno. Sin embargo, fíjate, hasta el último día, perdona, muy enfermo, el último día es brutal. Cuando el último día la soledad es blanca. La soledad es blanca. Sí. Y me rindo ante ti, Dios. Sí. Apiádate, Señor, de mi inmenso y miserable miedo. El miedo me une a ti como un animal necesitado. He rezado largo tiempo. Sí, está en el hospital respirando gracias a una bombona de oxígeno sin parar de fumar, ¿no? Sí. De todas formas, esto te responde a estos tiempos.
desastrosos, políticamente correcto, en los que nos las cogemos con papel de fumar, ¿no? No quiero decir ni mucho menos que lo que hiciese González Ruano fuera cosa baladí, ni mucho menos, pero es que ya se sabía, es decir, siempre se ha dicho que este hombre era un miserable y desde luego con muy pocos escrúpulos morales. Hombre, yo por sistema estoy en contra de los linchamientos, o sea, aunque sea de culpables. Y tú has mencionado, Lorenzo, que se hablaba de los tiempos políticamente correctos que vivimos, pero es que una de las cosas que me fastidia es que aquí se está juzgando solo a un tipo de personas, por lo general muertas, y que ya no pueden molestar, porque si empezamos a tirar de expedientes, pues tenemos a Eduardo Arotecle, del que se ha dicho todo tipo de cosas, el artículo famoso de Loa a Franco y José Antonio, su trabajo en Triunfo, que era una revista comprada a propiedad de un nazi belga, amigo de León de Grel, Pedro Laín Entralgo, que tuvo una discusión con José Luis Pinillos y tal sobre la División Azul, que se cuenta que le dijo un día, estaban en un debate en público y le dice Laín a Pinillos: ¿y cómo es que tú fuiste a la División Azul? Y el otro le contesta: coño, Pedro, porque tú decías que había que ir a la División Azul. Lo mismo Eugenio Montes. ¿Tú qué quieres decir, Pedro, que hay un doble rasero en esto? Yo totalmente. Que los pecados de unos se perdonan más que los de otro bando. Aquí tenemos a Gunter Grass, que nos hizo la gracia de reconocer que él se había listado como voluntario en las SS, y durante 40 o 50 años ha estado ejerciendo de cazanazis y de cazafachas. O si no, podemos hablar de otro gran personaje, que es Juan Luis Cebrián, que estuvo varios meses en los servicios informativos de Televisión Española, del que Paco Umbral dijo que provenía de la más acrisolada aristocracia azul del periodismo falangista. Nos quedan 30 segundos. Ya suenan las risas. Yo es que cuando suenan las risas me descompongo, Luis. Yo cuando suenan las risas... Bueno, pues la semana que viene... Sí, Pedro, dime. No, yo simplemente quiero decir que el arte se sobrepone a la conducta de las personas, nos guste o no nos guste. Por ejemplo, Alejo Carpentier, el embajador de Fidel Castro, tiene una de las novelas más impresionantes que se han escrito, y sobre todo a mí, que soy monárquico de los de antes de la monarquía parlamentaria, recomiendo El siglo de las luces. Pues ahí lo dejamos, Pedro, Lorenzo, Alejandra. Hasta mañana. Un placer, Gracias. hasta mañana.